Fueron íconos revolucionarios, intérpretes de carne y mito. Algunos se estrellaron contra el asfalto. Otros fueron alcanzados por sus propias sombras. Las vidas que estás por ver no son parte del show, son lo que ocurrió cuando se apagaron las luces. Del bajista que ganó una litera y perdió la vida, al profeta del rap que escribió su muerte antes de que ocurriera, estas historias se estremecen. Porque detrás del rugido de una guitarra, del fulgor de un bis, de la euforia compartida, hubo premoniciones, accidentes absurdos, decisiones mínimas que cambiaron todo. No se trata de nostalgia. Se trata de memoria. De entender que el rock también escribe sus páginas en sangre, metal, vuelo y silencio. Quédate hasta el final, porque hay golpes que no suenan, y nombres que siguen tocando incluso desde la caída. Empezamos. Número 20. Jeff Porcaro, el mago de estudio que se esfumó en el jardín. Jeff Porcaro era más que el baterista de Toto. Era el arma secreta detrás del pulso de una generación. De África a Thriller de Michael Jackson, sus grooves eran ingeniería de precisión, con alma e intocables. No deslumbraba, fluía. Cada golpe tenía intención. Cada ritmo, magia. Pero el 5 de agosto de 1992, el corazón de Jeff se detuvo de repente y sin aviso. Aquella tarde estaba en su casa en Hidden Hills, California, haciendo algo completamente ordinario. Jardinería. Estaba rociando insecticida en su patio cuando se desplomó. Lo llevaron al hospital. Nunca recuperó la conciencia. Los informes iniciales culparon a una reacción a los químicos, pero la verdad iba más hondo. El forense reveló que Jeff tenía una enfermedad coronaria severa, empeorada por años de tabaquismo y consumo de cocaína. Su corazón no aguantó. Tenía apenas 38 años. El mundo de la música quedó en shock. No era el tipo de rockstar que se quema en público. Era el genio silencioso en el fondo. El tipo que podía hacer que cualquiera sonara mejor. Quincy Jones, Steely Dan, Elton John. Todos sabían quién era el verdadero latido. Jeff Porcaro murió haciendo trabajos de patio, pero dejó uno de los grooves más icónicos jamás grabados. Y en cada backbeat perfecto, su espíritu sigue marcando el tiempo. Número 19. Sandy Denny. La voz angelical que cayó demasiado fuerte. La voz de Sandy Denny era como niebla sobre un campo al amanecer. Etérea, frágil, inquietante. Era el corazón de Fairport Convention y una reina del folk rock británico, vertiendo poesía en canciones como Who Knows Where the Time Goes. Pero detrás de ese sonido angelical había una vida deshilachándose. Para 1978, Sandy luchaba contra demonios. Alcohol, depresión, un matrimonio derrumbándose. Estaba cayendo, literalmente. Sus amigos se preocupaban por sus constantes accidentes. Y entonces llegó el definitivo. En unas vacaciones de marzo, Sandy cayó por una escalera de concreto. Se golpeó la cabeza con fuerza, pero lo minimizó. Días después, ya en casa, volvió a ocurrir. Esta vez, su cuerpo cedió. Entró en coma. 21 de abril de 1978. Sandy Denny, con apenas 31 años, murió por una hemorragia cerebral. El mundo de la música quedó con el corazón roto. Su voz había sido de otro mundo, su presencia magnética, pero la industria nunca supo del todo qué hacer con alguien tan delicada, tan singular. Flotó en los márgenes de la fama. Reverenciada, pero nunca plenamente abrazada. Número 18. Tupac Shakur. El profeta que habló su muerte a la existencia. Tupac Shakur no solo rapeaba, predicaba. Con cada verso decía verdades que otros temían, mezclando poesía con rabia, política con dolor. Era fuego y filosofía, un soldado de la calle con Shakespeare en el alma. Y, como tantos profetas antes que él, parecía saber que no viviría mucho. 7 de septiembre de 1996, Las Vegas. Tupac acababa de salir de una pelea de Mike Tyson, de copiloto con el CEO de Death Row, Suge Knight. Más temprano esa noche, lo habían captado las cámaras de seguridad peleando en el lobby de un casino. El aire estaba cargado de tensión. A las 11:15 p.m., detenidos en un semáforo, un Cadillac blanco se emparejó a su lado. La ventana bajó. Disparos rasgaron la noche. Tupac recibió 4 balas. 2 en el pecho, 1 en el brazo, 1 en el muslo.
Lo llevaron al hospital, aferrándose a la vida. Durante 6 días, el mundo contuvo la respiración. El 13 de septiembre, Tupac Shakur fue declarado muerto. Tenía apenas 25 años. Las calles lloraron, los medios especularon. Costa este contra costa oeste. Un golpe de pandillas. Venganza. No hubo respuestas, solo teorías y silencio. La muerte de Tupac no fue solo una pérdida para el hip hop. Fue el final de una revolución a mitad de frase. Pero él nos había advertido. Veo la muerte a la vuelta de la esquina. Rapeó una vez. La vio y siguió caminando de todos modos. Número 17. Bob Burns. El pulso tras el nacimiento del Southern Rock. Bob Burns no era el miembro más ruidoso de Lynyrd Skynyrd, pero sí era el latido. Como baterista original, sus ritmos martillantes sentaron las bases de los himnos más legendarios del Southern Rock. Sweet Home Alabama. Freer G.E. Sus baquetas hicieron que esas canciones se elevaran. Pero el 3 de abril de 2015, el pulso se detuvo, súbita y violentamente. A altas horas de la noche, en Bartow County, Georgia, Bob conducía solo. Se acercó a una curva cerrada demasiado rápido, demasiado tarde. Su auto se salió de la carretera, chocó contra un árbol y se arrugó como papel. Sin cinturón. Sin segunda oportunidad. Fue declarado muerto en el lugar. Tenía 64 años. La noticia golpeó a los fans como un trueno. Bob no había estado con Scar en décadas, pero morir en un choque en solitario, igual que las tragedias que ya perseguían a la banda, se sentía cruelmente familiar. Era un fantasma del pasado regresando por un alma más. Música Burns ayudó a forjar un sonido que definió a una región. Mientras el foco solía caer en los frontmen, la batería de Bob era el motor, la fuerza que convirtió los bares en himnos de arena. Dejó la banda en el 74, pero nunca dejó el legado. Ahora se ha ido, pero cada vez que esa caja truena en Free Earth, Bob Burns sigue tocando. Número 16. Cliff Burton. El bajista que sacó el as de espadas Cliff Burton no solo tocaba el bajo. Lo hacía rugir, gemir y tronar como un dios bajo la tierra. Como ancla de Metallica, su técnica clásica y su poder crudo le dieron alma a la banda. La banda. En el escenario era una bestia headbanging. Fuera de él, un filósofo silencioso. Pero el 27 de septiembre de 1986, el destino repartió una mano brutal. La banda estaba de gira por Suecia en el Damage Inc. Tour. La noche anterior, Cliff y el guitarrista Kirk Hammett sacaron cartas para decidir las literas. Cliff sacó el as de espadas y reclamó la de Kirk. «Quiero tu litera», dijo con una sonrisa. Kirk se encogió de hombros. Parecía nada. A las 7:09, el autobús de gira se salió de la helada autopista E4 y volcó. Cliff, dormido en la litera que había ganado por azar, salió despedido por una ventana y fue aplastado cuando el autobús rodó sobre él. Murió al instante. El conductor culpó al hielo negro. James Hetfield recorrió la carretera incrédulo, sin encontrar rastro alguno. No se presentaron cargos. No hubo cierre. Cliff tenía apenas 24 años. Su muerte desgarró a la banda. Los fans gritaron de dolor. El tipo de campana y mezclilla que tocaba Bouch en un Rickenbacker se convirtió en mártir del metal. Sacó el as, pero la casa siempre gana. Número 15. Brian Jones. Más que un Rolling Stone. Brian Jones no era solo un Rolling Stone. Él era el Rolling Stone. El visionario que dio al grupo su nombre, su filo, su alma experimental. Tocaba de todo, desde el cítar hasta la mima, transformando el rock bluesero en algo hipnótico y peligroso. Pero tras el genio había un hombre hundiéndose en adicción, paranoia y exilio. Para julio de 1969, Brian estaba fuera, expulsado de los Stones, aislado en su finca Cochford Farm y ahogado en alcohol, pastillas y arrepentimiento. La noche del 2 de julio lo encontraron inmóvil en el fondo de su piscina. Tenía 27 años. Oficialmente. Muerte por desgracia. Extraoficialmente. Una tormenta de rumores, susurros y teorías de conspiración que nunca cesaron. Algunos dicen que fue asesinado. Su novia afirmó que aún tenía pulso cuando lo sacaron del agua, pero cuando llegó la ambulancia ya era demasiado tarde. Brian había partido.
Su muerte estremeció al mundo de la música. En menos de 2 años, Jimi Hendrix y Jim Morrison también morirían a los 27, sumando combustible siniestro al infame Club de los 27. Pete Townshend escribió un poema. Hendrix dedicó una canción. Morrison redactó una oda inquietante. Número 14. Mark Bolan, glam rock hecho carne. Mark Bolan no era solo glam rock. Él era glam rock. Rizos salvajes, purpurina en las mejillas y una guitarra que rugía con desparpajo. Lideró a T-Rex hacia la estratosfera con éxitos como Get It On y Children of the Revolution. Los fans lo adoraban. David Bowie lo llamó un pionero. Pero Mark guardaba un secreto escalofriante. Creía que moriría joven. Tanto era así que nunca aprendió a conducir. Y el destino lo alcanzó. 16 de septiembre de 1977. Mark iba de copiloto en un Mini Cooper con su novia Gloria Jones al volante. Era tarde. Venían de un club londinense. Mientras el coche aceleraba por una curva en Barnes, se desvió, golpeó una valla y chocó contra un árbol. Mark murió en el acto. Tenía 29 años, a solo semanas de cumplir 30. Gloria sobrevivió, pero sufrió heridas graves. El mundo quedó atónito. Una voz tan viva, tan exuberante, tan indómita, silenciada al instante. En su funeral asistieron figuras del rock. Bowie, Rod Stewart, Tony Visconti. Sus cenizas fueron enterradas bajo un rosal, pero su espíritu nunca dejó de florecer. Los fans siguen reuniéndose en el lugar del accidente, marcado por un sencillo memorial con su nombre. Número 13. Buddy Holly. El día en que la música murió, The Day the Music Died. Así llamaron al 3 de febrero de 1959. Pero detrás de esa frase helada hay una historia tan inquietante que parece desvanecida. Buddy Holly, con apenas 22 años y lleno de ambición, se congelaba en un autobús de gira averiado. Entonces fletó una avioneta hacia la siguiente parada de su Winter Dance Party Tour. Era un intento de escapar del sufrimiento, un atajo hacia el consuelo. Pero entonces llegó el lanzamiento de moneda. Big Bopper Richardson, enfermo de gripe, le pidió su asiento a Waylon Jennings. Jennings aceptó. Después, Ritchie Valens, de 17 años y con la bamba en los labios, se jugó el último lugar con el guitarrista Tommy Allsup. Ritchie ganó. Abordaron el Beechcraft Bonanza en la oscura y helada noche de Mason City, Iowa. Minutos después, el avión desapareció en una tormenta de nieve. Y en la leyenda, se estrelló en un campo. Todos fueron expulsados del aparato. La causa oficial: error del piloto y mal clima. Pero los fans no querían explicaciones técnicas. El mundo había perdido a 3 de los mayores talentos del rock and roll en un instante doloroso. Esa noche no solo cobró vidas, también dejó una cicatriz eterna en la historia de la música. Número 12. Eddie Cochran, el rebelde que alumbraba el futuro. En 1960, Eddie Cochran era un rebelde del rock encendiendo el Reino Unido como un incendio. Mientras Estados Unidos suspiraba por cantantes pulcros, los fans británicos se volvieron locos por su sonido crudo y electrizante. La gira fue tan explosiva que se extendió 10 semanas. McCartney y Lennon ya lo miraban con atención. El 17 de abril, tras un show en Bristol, Eddie tomó un taxi al aeropuerto. Iba con su prometida Sharon Shelley, el músico Jim Vincent y su manager. La ruta serpenteaba por Chippenham, oscura y traicionera. De repente, el conductor perdió el control. El coche se estrelló contra un poste. Eddie salió despedido, golpeando con fuerza el pavimento. Con solo 21 años, fue trasladado de urgencia al hospital con una grave lesión en la cabeza. A pesar de los esfuerzos médicos, murió en la madrugada. Jim Vincent sobrevivió, pero con cicatrices físicas y emocionales imborrables. El mundo no perdió a un simple joven prometedor. Perdió a un pionero que apenas empezaba a mostrar su genialidad. Semanas antes había grabado Three Steps to Heaven. Nadie sabía cuán proféticas serían esas palabras. Número 11. Otis Redding. La voz que aún resuena. La voz de Otis Redding no solo cantaba, elevaba, lloraba, hacía temblar el alma. A los 26 años no era un simple cantante de soul, era una leyenda en construcción, uniendo gospel, blues y rock en algo eterno. 3 días antes de morir grabó su mayor éxito.
Sitting on the Dock of the Bay. Nunca llegó a ver cómo alcanzaba el número 1. El 10 de diciembre de 1967, Otis y su banda, The Bar-Kays, subieron a su avión privado Beechcraft H-18. Lluvia y niebla espesa los acompañaban rumbo a Madison, Wisconsin. Los cielos no perdonaron. A solo 4 millas del aeropuerto, el avión cayó en las aguas heladas del lago Monona. Otis, 5 miembros de su banda y el piloto murieron. El único superviviente, el trompetista Ben Cowley, que se aferró a un cojín en el agua congelada. Los fans quedaron devastados. Las emisoras guardaron luto. El hombre que cantaba con emoción cruda, que podía desgarrar un corazón con una sola nota, desapareció en un instante. Su voz continúa resonando en radios y tocadiscos, pero el silencio que siguió a su último verso fue como un trueno. Una leyenda cayó, el alma de la música no volvió a ser la misma. Número 10. Danny Cedron. El solo que incendió el tiempo. Puede que no conozcas el nombre de Danny Cedron, pero sí sus dedos. En 1954, prendió fuego a la historia del rock con uno de los solos más icónicos jamás grabados. El feroz quiebre de guitarra en Rock Around the Clock, de Bill Haley and His Comets. El rock apenas gateaba. Danny lo hizo gritar. 10 días después, estaba muerto. El 17 de junio de 1954, acababa de terminar una sesión de grabación, eufórico por su solo que pronto impulsaría una revolución musical. Entonces, la tragedia lo golpeó de la forma más banal. Cayó por una escalera. Se rompió el cuello, tenía 33 años. Nunca vio cómo su solo se convirtió en el himno de una generación. Nunca presenció a los adolescentes bailando desenfrenadamente al ritmo que él talló en la historia. Rock Around the Clock vendería millones, se volvería símbolo de una era y abriría las puertas para Elvis, Chuck Berry y muchos más. Número 9. Randy Rhoads. El shredder que cayó del cielo. Randy Rhoads no era un guitarrista común. Era una tormenta de fuego con forma humana. Un prodigio con formación clásica, una Flying V y un instinto por el caos, ayudó a redefinir el heavy metal junto a Ozzy Osbourne. Con apenas 25 años ya era una leyenda. Sus solos en Crazy Train y Mr. Crowley no eran solo veloces, eran quirúrgicos. Pero el 19 de marzo de 1982, el escenario se oscureció para siempre. Aquella mañana, durante la gira en Florida, el autobús de la banda se detuvo en una pista aérea privada para arreglar un aire acondicionado averiado. Había avionetas cerca y una mala idea lista para despegar. Su chofer, Andrew Auk, que además era piloto, decidió dar un paseo de diversión. En su segundo vuelo, invitó a Randy y a la maquillista de la banda, Rachel Youngblood. Randy odiaba volar, pero llevó una cámara para tomar fotos aéreas. Se suponía que sería una diversión rápida. En cambio, se volvió horror. Mientras Auk intentaba rozar el autobús de la gira desde abajo, el ala del avión golpeó el techo. La aeronave entró en espiral, se estrelló contra un árbol y explotó en un garaje. Los tres murieron al instante. El mundo del metal se detuvo. Ozzy Osbourne lloró. Los fans quedaron en shock. Número 8. Marvin Gaye, la voz que el amor no pudo salvar. Marvin Gaye podía derretir piedra con una nota. What's going on? Let's get it on. Su voz te envolvía como humo y seda. Cantaba sobre amor, guerra, desamor y sanación. Pero el 1 de abril de 1984, a un día de su 45 cumpleaños, esa voz fue silenciada no por accidente, sino por la mano de su propio padre. La escena, una casa modesta en Los Ángeles. Marvin, emocionalmente desgastado y luchando contra la adicción, había vuelto a vivir con sus padres. Las tensiones con su padre, un hombre estricto y a menudo abusivo, estaban al rojo vivo. Aquella tarde discutieron. Escaló rápido. Marvin intervino para proteger a su madre. Los gritos se volvieron violencia. Su padre, usando un arma que el propio Marvin le había regalado, disparó 2 veces. El primer tiro le dio en el pecho. El segundo, en el hombro. En minutos, Marvin Gaye estaba muerto. El mundo quedó paralizado. ¿Cómo podía terminar en horror una voz tan llena de vida? Los fans guardaron duelo, los artistas lloraron. Incluso el presidente Reagan emitió un comunicado. Número 7. Stevie Ray Vaughan.
el rey de la guitarra que se desvaneció en la niebla. Stevie Ray Vaughan no solo tocaba blues, lo resucitó con solos abrasadores, bends empapados de alma y fuego en cada nota. Devolvió a Hendrix a la vida e hizo que Texas tronara por el mundo. Para 1990 estaba sobrio, afilado y mejor que nunca. Pero justo cuando la tormenta dentro de él se disipaba, los cielos sobre su cabeza se volvieron mortales. 27 de agosto de 1990, Alpine Valley Music Theater, Wisconsin. Stevie acababa de compartir escenario con Eric Clapton, Buddy Guy y Robert Cray en un bis legendario. Fue magia. El público aún vibraba cuando Stevie abordó un helicóptero Bell 206B para evitar el tráfico post-tow. La niebla cubría las colinas. La visibilidad era casi nula. Segundos después del despegue, el helicóptero chocó contra una ladera de esquí. Sin Mayday, sin segunda oportunidad. Los 5 a bordo, incluido Stevie, murieron al instante. Tenía solo 35 años. El mundo perdió más que a un guitarrista. Perdió a un revivalista, a un luchador, a un hombre que había mirado de frente a la adicción y había regresado golpeando, con manos limpias y cuerdas sagradas. Clapton quedó devastado. Los fans sollozaron. Los clubes de blues atenuaron sus luces. Número 6. Terry Kath. La pistola que le quitó el alma a Chicago. Terry Kath no era solo el guitarrista de Chicago, era su alma. Con una voz áspera como el whisky y un tono de guitarra capaz de cortar el acero, le dio a la banda su garra. Jimi Hendrix dijo una vez que era mejor que él mismo. Pero detrás del genio había un hombre que amaba el peligro, especialmente en forma de armas de fuego. El 23 de enero de 1978, en casa de un amigo en Los Ángeles, Terry estaba mostrando sus armas, riendo, girando tambores, tratando las pistolas como juguetes. «No te preocupes», le dijo a su amigo Donnie Johnson. «No está cargada». Quitó el cargador de una pistola de 9 milímetros, pero no revisó la recámara. Luego, con una sonrisa, apretó el gatillo. Un solo disparo. Muerte instantánea. Tenía 31 años. La muerte de Terry sacudió a la banda y a los fans de todo el mundo. Su esposa y su hija pequeña quedaron destrozadas. Chicago casi se disuelve. En cambio, siguieron adelante con un hueco en su sonido y en sus corazones que nunca terminó de sanar. Número 5. Johnny Burnett, la llama perdida del rockabilly. Johnny Burnett ayudó a encender la mecha del rockabilly con energía de petardo y una voz que hacía vibrar las vigas. You're 16 Dreaming. Sus canciones eran himnos adolescentes, temerarios y crudos. Pero el 14 de agosto de 1964, su historia terminó demasiado pronto, en un silencio inquietante. Salió a pescar solo en Clear Lake, California, su bote sin luces, balanceándose en la noche. De la nada, un cabin cruiser se le vino encima. El impacto arrojó a Johnny al agua. Nadie lo vio hundirse. Nadie estuvo allí para sacarlo. Se ahogó con apenas 30 años. Su muerte devastó a su hermano, Dorsey, y dejó un vacío permanente en la historia temprana del rock. Johnny nunca tuvo el foco que merecía, pero cada vez que una guitarra pulsa con rebeldía, su espíritu vibra en las cuerdas. Número 4. Duane Allman, el dios del slide que condujo demasiado rápido. Duane Allman no tocaba la guitarra, la hacía cantar. Fuerza fundacional detrás de la Allman Brothers Band, Duane era un mago del slide que vertía su alma en cada nota. Con apenas 24 años, ya había tocado con Clapton, convertido a Layla en un grito de desgarro y tallado el Southern Rock en la historia de la música. Pero el fuego que alimentaba su toque también ardía con imprudencia. 29 de octubre de 1971. Mont, Georgia. Duane conducía su Harley Davidson a gran velocidad cuando un camión de plataforma se le cruzó adelante. Giró, quizá demasiado brusco. La moto chocó con el camión o su grúa. Duane salió despedido y luego quedó atrapado mientras la motocicleta se deslizaba por la carretera. Lo llevaron de urgencia al hospital. Lesiones internas, demasiada sangre perdida. Horas más tarde se fue. La banda quedó hecha trizas. Su líder, su alma, ya no estaba. El toque de Duane había sido intrépido, incendiario y lleno de sentimiento. Sus solos no eran meros licks. Eran historias de vida gritadas a través de cuerdas.
Su último álbum, Eat a Peach, se volvió parte tributo, parte elegía. El camión del durazno en la portada. Un guiño a las propias palabras de Duane. Estoy partiendo un durazno por la paz. Duane Allman murió joven, pero su sonido eterno. Número 3. Barry Oakley, El rayo cae 2 veces. Fue casi demasiado cruel para creerlo. Apenas un año después de la trágica muerte de Duane Allman, el rayo volvió a caer, casi en el mismo lugar exacto. Barry Oakley, el bajista de groove profundo de la Allman Brothers Band, se había ido. Otro talento de 24 años tragado por el destino. 11 de noviembre de 1972. Mon, Georgia. A solo 3 cuadras de donde Duane se había estrellado, Barry iba en su motocicleta tomando una curva cerrada. Apareció un autobús urbano. No pudo girar a tiempo. El impacto fue brutal. Se golpeó la cabeza con fuerza, pero de algún modo se levantó como si nada. Estoy bien, les dijo a los amigos, rechazando ayuda médica. Horas después, la verdad cayó como trueno. Barry se desplomó en casa. Lo llevaron de urgencia al hospital. Los médicos descubrieron una fractura de cráneo y una hinchazón cerebral severa. Era demasiado tarde. Nunca despertó. Las líneas debajo de Barry eran la columna vertebral silenciosa del sonido de la Allman Brothers. Firmes, llenas de alma y engañosamente poderosas. Canciones como Whipping Post y Memory of Elizabeth Reed llevaban sus huellas melódicas. La banda perdió a otro hermano. Los fans perdieron otro pedazo del alma dorada del rock. 2 muertes, un año, una banda y un legado escrito con sudor, cuerdas y dolor. Número 2. Ronnie Van Sant, el profeta sureño que cantó su propio destino. Ronnie Van Sant no solo lideraba a Leonard Skinner, él lo definía. Desparpajo, alma y una voz capaz de atravesar estadios. Free Irda, Sweet Home Alabama. No eran solo canciones, eran gritos de guerra del Southern Rock. Pero detrás de esa fanfarronería rebelde, Ronnie cargaba algo más oscuro. Una sensación escalofriante de que no viviría para ver los 30. 20 de octubre de 1977. Apenas 3 días después del lanzamiento de su álbum Street Survivors, la banda abordó un Converse B240 rumbo a Baton Rouge. Ya había señales de advertencia. Problemas de motor, tensión incómoda entre la tripulación, el aire pesado. A mitad de vuelo, el avión se quedó sin combustible. Se precipitó desde el cielo hacia un bosque en Galesburg, Mississippi. Ronnie murió en el acto. Traumatismo craneal. Tenía 29. Sus compañeros Steve Gaines y su hermana Cassie también murieron, junto con el road manager y ambos pilotos. Otros sobrevivieron, pero por poco. La ironía era casi insoportable. Van Sant había bromeado muchas veces. No llegaré a los 30. No llegó. El accidente silenció una de las voces más poderosas del rock y congeló a una banda en el tiempo. Esa imagen del avión en llamas en Street Survivors se volvió profética. Tanto que retiraron la portada de las tiendas. Número 1. Jim Reeves. El caballero que se desvaneció en la tormenta. Le llamaban Gentleman Jim. Voz suave, encanto pulido y un estilo que difuminaba las líneas entre el country, el pop y el early rock. Jim Reeves estaba en la cima del mundo, sus canciones deslizándose por las radios como brisas tibias. Pero el 31 de julio de 1964, esos tonos de terciopelo fueron engullidos por una tormenta. Jim pilotaba su propio Beechcraft Debonair, volando de regreso a Nashville desde Arkansas con su manager, Dean Manuel. Los cielos se volvieron feroces, una tormenta eléctrica desgarrando Tennessee. Jim, aún no un piloto experimentado en clima severo, intentó navegar siguiendo las carreteras abajo. Pero al descender, perdió velocidad. La aeronave entró en pérdida y desapareció en un tramo boscoso a las afueras de Nashville. Los restos no se encontrarían hasta 42 horas después. Amigos como Ernest Tubb y Marty Robbins se unieron a la búsqueda frenética. Cuando por fin hallaron el fuselaje, ya era tarde. Reeves y Manuel habían muerto. Fans alrededor del mundo quedaron atónitos. Jim no era solo una estrella del country. Era un ícono crossover, un puente entre géneros, una voz que se sentía como hogar. Su muerte se sentía imposible, irreal.
Acabamos de recorrer un terreno lleno de distorsión pero no musical. Vidas cortadas por accidentes, profecías cumplidas y errores que no son parte del espectáculo. Sin homenajes edulcorados ni teorías rebuscadas, solo el eco real de quienes vivieron al límite y nos dejaron preguntas sin respuesta. Estas historias no buscan mitificar la tragedia, sino entenderla. ¿Cómo se explica que tantos artistas parecieran escribir su salida desde el primer verso? ¿Es el escenario un refugio o una sentencia? ¿Qué mecanismos seguimos ignorando cuando el talento se convierte en sacrificio? No hay respuestas simples, pero sí memorias que merecen ser contadas. Si alguna de estas historias te sacudió, compártela. Y si quieres seguir descubriendo las verdades que la cultura pop deja entre líneas, suscríbete. Porque hay riffs que siguen vibrando, aunque ya no haya nadie tocándolos. Nos vemos en el próximo video. Y como siempre, que el volumen sea alto y la escucha profunda.